Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes en Barcelona. Creo y veo por ahí que hay mucha gente de bastante más allá que de Barcelona, así que buenos días, buenas noches, no sé en qué horario estáis. Vamos a dejar siempre, como siempre, unos 5 minutos de cortesía para que se vaya incorporando la gente. Sabemos que la puntualidad a veces el trabajo y todo no nos deja llegar a las cosas cuando queremos, así que damos estos 5 minutos. Mientras tanto, si queréis ir escribiendo en el chat, me vais contando de dónde sois, a qué os dedicáis, qué os trae por aquí, qué os interesa, qué esperáis que os cuente hoy. Os voy leyendo y vamos llenando estos 2 o 3 minutos que faltan hasta ahí 5 y entonces empezamos. Así que eso, ¿de dónde sois y a qué os dedicáis? Por fin se lanza Raúl, productor de contenido digital de México. Bien, bien, bien. Diseñadores, gente de agencia por aquí, de agencia publicitaria, agencia creativa. Bien, bien, porque al final hoy hablaremos y trataremos un poco lo que es el día a día en la agencia y sí que es cierto que quien se dedique o esté dentro de una agencia pues tendrá otro prisma, ¿no? de esta pequeña conferencia porque al final cada uno tiene su experiencia personal y sus vivencias de lo que es el día a día en la agencia creativa, en la agencia de publicidad. Diseño gráfico, mucho diseñador y diseñadora, mucha gente desde México también. ¿Qué hora es en México ahora? A ver si alguien me lo dice por ahí, que soy malísimo con las horas. Agencia, mira, agencia, por aquí, Néstor. Son las 12. Vale, perfecto. Sí, gracias. Perdón, como os podéis imaginar, estoy en la agencia todavía. Todavía son las 7 solo aquí, así que son horas de estar en la agencia, al menos hasta que el toque de queda que tenemos aquí en Barcelona ciudad nos haga irnos a casa, que es algo que también estamos gestionando como podemos en este mundo de la agencia y de la colaboración creativa, ¿no? Que es un poco lo que hacemos en agencia creativa, es colaborar creativamente para sacar las mejores ideas, las mejores soluciones. Mediodía, 10 de la mañana. Bueno, espero ser un buen plan para tomar el café o para tomar el vermut de mediodía, si es que lo podéis tomar. Aquí ya os digo, 7 de la tarde, hora de desconectar. Intentaré tener una conversación con vosotros y vosotras amena, divertida y enseñaros un poquito todas las caras, ¿no? del mundo de la agencia. Yo creo que podríamos ir empezando, si os parece. A mí la veo por aquí, también veo nombres conocidos. Gloria Farga. Hola. Algunos alumnos de Shifta. Shifta, ya sabéis que es esta escuela online que la verdad es que está funcionando súper bien y que tiene a bien invitarme a dar esta charla y en la que, por supuesto, doy clase y por ahí también algún alumno, o alumna. Así que algo bien estaremos haciendo. Pues si os parece, vamos a empezar. Voy a empezar a compartir pantalla. Este momento que el mundo, el mundo de videoconferencias ha hecho tan incómodo, en el que vais a ver mi cara buscando cosas en pantalla y es un clásico ya de este mundo. Así que voy a ello. Vale, compartiremos la ventana. Os pediré, si podéis, que me digáis si lo veis bien, que también es otro clásico ya del mundo. Este mundo, por aquí veis la pantalla y ahora le daré al play. Y si me decís si todo se ve correctamente, por favor, desconecto y vuelvo a conectar. ¿Se ve ok? Perfecto, pues vamos a ello. Vale, pues lo primero de todo, como es lógico, pues es un hola bien grande, un hola en negro sobre el blanco y una presentación. Yo soy Idrissa Brouk, soy copy. Me gusta, ya lo hice en una anterior videoconferencia y la verdad es que me gusta
esto un poco, un poco raro de buscarse a uno mismo en Google. Y nada, está guay buscarte en Google, ir a Google Imágenes, porque la verdad es que define bastante un poquito lo que eres, ¿no? Y ya no solo las imágenes que salen, que soy una persona a la que le gustan muy poquito las fotos. Y como veis, solo hay una foto de mí corriendo por ahí, o sea que buena señal, porque así no tengo robados por ahí. Pero también me gustan mucho los tags que aparecen relacionados arriba, que un poquito definen pues, cosas de mi carrera, de mis hobbies y de quién soy. Em, Al principio de todo aparece Aldi, porque al final ha sido una marca para la que he trabajado durante 2 años y que la verdad es que fue un placer y con la que aprendí muchísimo. Trabajé para Aldi en Macan, Barcelona. Eh, Veis por ahí abajo también, bueno, veis que pone Mixcloud, porque también hay alguna foto por ahí. Mi hobby, básicamente, mi pasión, además de la creatividad y de la publicidad, es la música electrónica sobre todo, por lo tanto también ahí hay cositas que he hecho a nivel musical. Y pues veis ahí, copy, creatividad, Snack. Fue un artículo que hice también para Shifta sobre Snack Content y una videoconferencia que la verdad es que funcionó muy bien. Y también veis ahí una cosa, Elisaba, que también es un centro en el que doy clase habitualmente. Y también veis ahí otro tag que dice que fabricaba hules, que básicamente es uno de los proyectos personales de los que más orgulloso estoy. Y es eso, supongo que los que estáis en México conocéis sobradamente lo que son los manteles de hule. Aquí en España también se llevan, son algo un poco viejo, pero con un par de amigos hicimos una marca que se llamaba Ole Ule, que tuvo 3, 4 añitos de vida, un momento de despunte de éxito. Y lo que intentamos fue hacer manteles de hule de diseño como muy creativos, muy divertidos, muy frescos para llevar a las mesas de la gente de menos de 60 años, que es donde están ahora. Y nada, ahí veis también algunas piezas, pues hay un spot de Frigo Chuches, que es un spot que hice hace unos años, Asus, también algún Aldi, Bipi y Bizum, ¿no? Pues ahí me gusta, ¿no? Me gusta esta composición porque al final explicarse a uno desde Google, pues es interesante. Como os digo ahí, soy copy, es decir, redactor creativo, ahora mismo ya desde hace unos 13 años y supervisor creativo en la agencia Manifiesto, que es una agencia independiente. Y como veis ahí debajo, pues también una agencia independiente que ha sido escogida mejor agencia independiente del 2020 en los premios Control Publicidad aquí en España, ¿no? Declarada mejor agencia independiente. Sabemos que esto de los premios va como va y seguramente no es nada de lo que decir categóricamente, pero sí que es cierto que estamos entre el top de agencias independientes, que al final son agencias que jugamos en otra liga respecto a las agencias multinacionales más grandes y con más posibles y que dependen de centros de decisión de fuera del país. En este caso somos una agencia nacida en Barcelona, que ahora también tiene oficina en Madrid desde hace 3, 4 años y que la verdad es que no paramos de ganar clientes y de generar nuevo negocio y de hacernos más grandes, pero no solo más grandes, sino también más interesantes y más creativamente interesantes, que es lo que nos interesa aquí. Como bien sabéis, porque si no, no estaríais aquí, vengo a hablar de creatividad. Y la creatividad al final es como un superpoder, ¿no? que llama un montón la atención. Es algo como que al parecer que no todos tenemos, ¿no? Parece que hablar de creatividad es hablar de un talento, de un don, de algo que si no naces con ello, pues como que ya no lo tienes y que son como personas especiales, ¿no? Hay personas creativas y personas no creativas. Casi que tiene como algo místico, ¿no? Hay una parte ahí mística alrededor de la creatividad de las personas creativas y también es cierto que cuando pensamos en alguien creativo, en la definición, ¿no? De, hay una persona súper creativa en mi trabajo, hay una persona súper creativa a nivel musical que me encanta, pues pensamos en genios, ¿no? En genios, en locos y locas, en gente súper excéntrica. Al final es como que pensamos en Dalí, ¿no? Y sus cuadros, pero también sus poses y sus excentricidades y locuras. Pensamos en una Björk, ¿no? 100% creativa, pero también subversiva y súper extraña y peculiar. También incluso en Arca, ¿no? Alejandra Gersi, que ya no solamente es creativa a nivel artístico, sino que es creativa a nivel humano, ¿no? Es una persona que se ha reinventado a nivel humano y que está enseñando su proceso de cambio y de reinvención y su proceso creativo físico al mundo en tiempo real. Obviamente un David Lynch, o nos viene a la cabeza pues un Banksy, directamente alguien tan mítico, ¿no? Ya no solamente algo de mística, sino algo mítico, que directamente ni sabemos quién es y que él juega a este mundo de no ponerse cara para que sigamos teniendo esa incógnita alrededor de quién es y quién es esta mente tan creativa que hay detrás de él. Y si esto es la gente creativa, vamos a hablar un poquito de qué es la creatividad. Y la creatividad, una definición que me hago un poco en base a mi experiencia personal y a las definiciones que hay habitualmente en libros, al final no deja de ser la habilidad de encontrar soluciones válidas, diferentes, nuevas y originales para problemas que se nos puedan plantear. Al final la creatividad
no es más que una técnica para resolver problemas. Y es importante decir también aquí y destacar que es una habilidad, porque como os decía hace un minuto, no es un don, ¿vale? No es algo que tienes o no tienes. Es una habilidad y por lo tanto puede trabajarse, puede mejorarse, puede entrenarse y puede adquirirse con el tiempo y con la experiencia y con la dedicación, ¿no? Eso es importante tenerlo claro. Y si hablamos de creatividad, hay un concepto, hay un sector que se ha adueñado de este concepto de la creatividad, que no es otro que la publicidad, a.k.a. la industria creativa, ¿no? Y esto es tan así que los creativos nos hemos adueñado ya no solamente del concepto, sino de la palabra. Aquí a la izquierda arriba lo que tenéis es, cuando pones la palabra creativo en la job description, en el cargo de LinkedIn, te aparece todo esto, ¿no? Que si creativo, director creativo, especialista creativo, diseñador creativo, creativo adjunto, consultor creativo. Aquí tenéis varios certámenes de creatividad. Son los Cannes Lions International Festival of Creativity, los premios nacionales de creatividad del 2019 del CDC español, que no es más que el club de creativos. O sea, no solamente somos creativos, sino que somos un club de creativos que además nos reunimos para dar los premios nacionales de creatividad. O sea, cuidado con eso, porque es adueñarse 100% de ese concepto, o el de One Club for Creativity. Al final, hacemos certámenes de creatividad, celebramos la creatividad, damos premios a la creatividad, tenemos departamentos creativos, supervisores creativos como yo mismo, directores creativos ejecutivos, chief creative officer managers y todo lo creativos del mundo que podamos imaginar está en nuestro sector, ¿no? Y eso me lleva a pensar que prácticamente hemos industrializado la creatividad, ¿no? Al final es como que hemos generado una especie de cadena de montaje alrededor de la creatividad que tiene, pues, como en las fábricas que veis en estos GIFs, tiene horarios, tiene técnicas, tiene procesos, tiene, y esto igual es lo más complicado y lo más difícil, tiene una medición de resultados, ¿no? Al final es como una industria y en la industria se miden objetivos y se miden resultados y lo que no funciona se desecha, ¿no? Y se espera que en unas horas, en un tiempo concreto, tú saques un trabajo y que lo hagas bien y que todo el mundo esté contento, ¿no? Y eso forma parte de esta industria creativa que es la industria de la publicidad y de la creatividad. Nosotros en agencia decimos que hacemos creatividad, decimos que todo lo que hacemos es creatividad, casi que desde esto, que no sé si conocéis, pero es una campaña brutal de Burger King, de la agencia David, que básicamente hablaba de que quitaban los conservantes artificiales a los Whoppers y decidieron hacer una serie de fotografías enseñando cómo un Whopper se va pudriendo y va adquiriendo un moho, ¿no? Al final es súper creativo, hay una solución creativa detrás de este problema de decir, oye, queremos comunicar que las hamburguesas, los Whoppers a partir de ahora no van a tener conservantes artificiales. Oye, pues ¿qué te parece si en vez de decirlo o hacer algo muy guay, muy bonito, y muy vistoso y muy gustoso y hacer este food porn que a todos nos entusiasma, vamos a lo contrario y vamos a enseñar el proceso de putrefacción de una hamburguesa y vamos a hacer lo contrario que hace todo el mundo, ¿no? Que es eliminar la apetitosidad. Esto es creatividad, esto es casi una genialidad, es increíble, es premiadísimo. Aquí tenéis algunos datos, ¿no? De los millones de impresiones, de la cantidad de millones de dólares ganados también en medios no pagados, el aumento de ventas, ¿no? Esto es una súper idea, esto es creatividad, obviamente, pero esto, que es un banner que había ayer en la página web del país, también es creatividad, a priori, ¿de acuerdo? En agencia, de hecho, en nuestro argot, en nuestro vocabulario, de repente te puede venir una persona a decirte, chicos, necesitamos 3 creatividades nuevas para estos vinos, por ejemplo. Y 3 creatividades nuevas son 3 banners en los que básicamente estamos diciendo, ábrete una botella de vino, disfruta del vino, comprar, haz clic aquí, disfrutar o descubrir, ¿vale? Entonces, está claro que somos una industria creativa, pero tiene que estar muy claro también que nosotros no somos los que solamente hacemos creatividad las 24 horas del día, ¿no? Un poco como aquel humorista del que se espera que te lo encuentres por la calle y te suelte algo súper divertido, ¿no? El humorista tiene momentos para el humor y momentos para trabajar, para pensar, para crear ese contenido de humor y nosotros un poquito igual, ¿no? No siempre estamos creando cosas súper guays, sino que nuestro trabajo tiene muchas caras y tiene muchas caras que no son tan creativas como a priori dice nuestra industria. Porque al final en las agencias creativas no solo creamos, entre comillas, sino que trabajamos mucho. Al final lo que hacemos en una agencia, más allá de crear, es vender. Esto es el principal objetivo de una agencia creativa y lo que hacemos en publicidad es vender, es convencer.
muchas veces lo que hacemos también es hacernos ver, ¿no? Es hacer un anuncio, hacer una publicación, una pieza para que alguien nos vea. Saludamos, ¿no? Muchas veces saludamos a nuestros futuros clientes, llenamos huecos. Hay que reconocer que a veces en agencia se hacen contenidos que son para llenar un hueco, que igual tú no harías o tú no recomendarías hacer, pero oye, el plan de medios es este y hay que llenarlo y se llena, llenamos un hueco. También, obviamente, intentamos cumplir objetivos, a veces lo conseguimos, a veces no, y también buscamos generar conexiones, ¿no? Que en el mundo social intentamos generar conexiones con la marca, generar conexiones con otras marcas, generar conexiones entre el público. Bueno, eso es una de las cosas que hacemos también en agencia, no solamente crear a lo grande, pero de vez en cuando sí que lo conseguimos y, ¿no? Hacemos este shine bright like a diamond, sorprendemos, inspiramos, innovamos, brillamos y creamos en mayúsculas, ¿no? Pero esto no es el 100% del tiempo de una agencia creativa. O sea, una agencia creativa, por muy bien que suene, no se pasa el 100% del tiempo haciendo creatividad como todos nos imaginamos que es la creatividad. Al final esto va de trabajo, ¿no? Si ya os decía que esto es una industria y que hemos industrializado este proceso, esto va de trabajo. Y el trabajo es oficio, es el oficio creativo. Hemos convertido la creatividad en un oficio, si es que esto es posible, y vamos a hablar un poquito de lo que es el oficio creativo. Y para hacerlo, vamos a hacer eso tan creativo que consiste en buscar en un diccionario qué significa oficio y hacer una especie de teoría sobre ello, ¿no? Teorizar sobre ello. El diccionario de la RAE dice que el oficio es la ocupación habitual o la profesión de alguna arte mecánica, ¿no? Esta es la definición que más o menos nos gusta. Pero, como estamos en 2021, en vez de fijarnos en la RAE, que es esta entidad española que se ocupa de cuidar de la lengua, vamos a fijarnos en la definición que nos da Google, que al final siempre nos la creeremos más porque es 100% de Internet. Y dice así, actividad laboral habitual, especialmente la que requiere habilidad manual o esfuerzo físico, y pone de ejemplo el oficio de albañil, o el dominio o conocimiento de la propia actividad laboral. Sabe muy bien lo que se lleva entre manos, tiene mucho oficio. Y esto realmente, el oficio creativo, el oficio en agencia de publicidad, tiene mucho sentido, ¿no? Al final, nosotros podríamos decir que el oficio creativo es la actividad laboral habitual, especialmente la que requiere de habilidad creativa o esfuerzo mental y que implica una cierta experiencia y amplio dominio que facilita la ejecución del mismo, ¿no? Al final, esto va de tener la suficiente experiencia y conocimiento del medio, de tus herramientas y de tu trabajo para hacerlo con más facilidad. El oficio, como os decía entonces, sirve para todo esto que veis aquí, ¿no? El oficio nos pone un poco el piloto automático, como en esta persona que veis a la derecha. Nos ayuda a crear ciertos atajos creativos. Nos ayuda, ¿no? Yo sé que esto va a funcionar, pues me pongo a ello, ¿no? Y evito algunas ciertas trampas, ¿no? Y me pongo a trabajar en algo a sabiendas de que puede funcionar. También nos ayuda a reducir tiempos, por eso mismo, ¿no? Si yo sé que algo funciona o sé que tengo un recurso útil o sé que en algún momento esta misma estrategia o este mismo tipo de contenido me ha funcionado, pues igual lo repito. Y está feo decirlo, pero es así y eso reduce tiempos. Y también, obviamente, economiza esfuerzos, ¿no? Dentro de nuestro oficio es importante saber muchas veces a qué le tienes que dedicar una creatividad, un tiempo y un esfuerzo brutal y a qué no. Pues el tener oficio te ayuda a poder discernir en qué dedicar estos esfuerzos y, por lo tanto, también esto vinculado nos ayuda a ser más rentables para la agencia. El hecho de saber que tú tienes un esfuerzo y un tiempo y que en muy poco tiempo puedes hacer un cierto trabajo te hace más rentable. El oficio, como también os decía antes, nos ayuda o más o menos nos guía a saber un poquito lo que funciona a menudo. También sabemos que la creatividad y el público es muy cambiante, pero más allá de las modas, que pueden cambiar o no, hay cosas que funcionan, ¿no? Y a veces nosotros tenemos ciertos recursos que sabemos que nos pueden funcionar para un cierto tipo de campañas o de creatividades y muchas veces también lo hacemos, lo utilizamos y ahorramos tiempo, ahorramos esfuerzos, utilizamos este trabajo creativo y, como os decía, ahí ponemos el piloto automático, que es lo que hace esta persona, ¿no? Esto, escribir así a lo loco, pues esto puede ser parte del oficio y, de hecho, yo me veo un poco representado muchas veces cuando estás, como nosotros decimos, bajando copies, en ese momento en el que tienes muchísimas piezas que trabajar y que redactar. Una vez tienes todo el grueso creativo ya pensado, planteado, empezar a simplemente escribir y redactar un montón de piezas es un trabajo un poco mecánico incluso, ¿no? De ponerse delante del ordenador, tac, 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 y darle y sacar oficio, ¿no? Y también pasa no solamente con los copies como yo, también con los diseñadores o directores de arte, ¿no? Que
tienen ciertos momentos en los que se ponen a producir piezas y son momentos en los que están con eso, con el piloto automático, casi no piensas, ¿no? Es como que tiras, ejecutas y vas hacia adelante. Y el oficio, al final tiene que darse la mano con la creatividad, ¿no? Es un equilibrio que tiene que estar. No todos los oficios, no todos los trabajos dentro de una agencia creativa precisan de la máxima creatividad y no todos los trabajos pueden solucionarse simplemente con el oficio, ¿no? Porque eso nos puede llevar también un poco a la mediocridad. Entonces, como os decía, el oficio y la creatividad tienen que darse la mano dentro de una agencia. Entonces, esto se da obviamente en el proceso creativo, ¿no? Este mundo oficio-creatividad, cuando llega el proceso creativo dentro de la agencia, pues se da, ¿no? Uno sabe discernir cuando toca sacar oficio, cuando toca sacar creatividad. Como muchos de vosotros ya he visto y vosotras no os dedicáis al mundo de la agencia, creo que es interesante contaros un poquito, antes de entrar en el proceso creativo, entrar muy rápido en el proceso de trabajo en una agencia, ¿no? Hacer un repaso muy rápido para que os hagáis una idea de cómo se trabaja, de cómo se vive el día a día en una agencia de publicidad, una agencia creativa. Este sería más o menos un proceso estandarizado de trabajo en una agencia, ¿no? Os lo voy a desgranar, es el encargo, empezamos con un encargo, hay un pequeño brief, la estrategia, la fase de ideación, que es la que nos interesa de verdad, presentaciones y feedbacks, ejecuciones y lanzamientos. Paso a paso. Empezaríamos con el encargo. Lo primero es recibir la petición de trabajo por parte del cliente, ¿no? Hay un cliente que decide contratar a nuestra agencia porque tiene un reto, un problema, una necesidad, nos la hace llegar y recibimos este encargo, ¿no? Y este encargo lo recibe el departamento de cuentas, que es el departamento que suele tener contacto habitualmente con el cliente y no así el departamento creativo. El segundo paso es el brief. El brief no deja de ser una especie de traducción de esa petición de trabajo al idioma de los creativos que van a ejecutarlo, ¿de acuerdo? Suele ser un documento muy ligero, se debe intentar que ocupe más o menos una página, ¿no? Con toda la información básica del encargo y se acompaña de información complementaria, porque eso también veréis más adelante que es súper importante cuando os ponéis a crear, tener muchísima información para conocer a fondo todas las caras y todos los prismas del prisma que es el cliente y el encargo. Y ahí se marca lo más temido dentro del entorno creativo y dentro de la agencia, que es la fecha de entrega. Ese es lo que siempre buscamos, ¿no? De hecho, es como coges el brief y empiezas, suele estar al final de todo y es lo primero que buscamos para saber si vamos a tener que correr, si vamos a tener que llorar o qué va a pasar con nuestras vidas durante los próximos días. Después de este brief, a menudo, no siempre según el tipo de encargo, vendría la fase de estrategia. La estrategia es la fase en la que un planner estratégico, analiza el brief desde su punto de vista estratégico y allana el terreno a los creativos. El planner lo que hace es analizar la marca, el problema planteado, analizar la competencia, analizar el target, el contexto social también y cultural. Al final lo que hace es buscar ciertas puntas que llamamos puntas creativas, ¿no? Como hilos de los que tirar a nivel creativo para empezar a trabajar en esas soluciones creativas que necesitamos para el brief. El planner también crea conceptos estratégicos, ¿de acuerdo? Esos conceptos, grandes conceptos de campaña que vemos, muchas veces nacen de un concepto estratégico creado por un planner que está peor escrito o peor definido, pero que suele ser un concepto con mucha amiga detrás, con un buen razonamiento estratégico detrás y eso al final es lo que hace que podamos vender ciertas campañas. Y muchas veces el planner también lo que hace es descartar opciones y abrirnos ciertos caminos, ¿no? Es como que él mismo ya ve, por ese conocimiento extremo que tiene del entorno y del contexto, ciertas opciones para esa solución creativa que quizá no funcionan y ciertas opciones que quizá no contemplábamos y que pueden abrirnos caminos creativos a la hora de pensar. La siguiente fase es la que nos gusta, y aquí no me pararé mucho porque es la que vamos a hablar más en esta conferencia, videoconferencia, es la ideación. La ideación es el momento guay, el momento de ponerse a pensar ideas para solucionar ese brief, ¿no? Es el momento en que pensamos, es en el momento en que presentamos internamente a dirección creativa y en el que hay una serie de ideas escogidas que pasan al siguiente nivel, que no es otro que la presentación. La presentación es el primer momento de la verdad con cliente a la hora de hacer un trabajo creativo. Se suelen hacer ciertas piezas, se monta una presentación y se envían al cliente. Según el tipo de proyecto, porque yo os estoy enseñándolos un proceso,
muy estándar, pero obviamente imaginad que un cliente os pide un emailing, pues una newsletter, pues a lo mejor no la presentáis, simplemente se envía por mail esa pieza en una pequeña presentación en Keynote o PowerPoint o PDF en la que tenemos un poquito cómo hemos llegado hasta esa creatividad, hasta esa pieza gráfica. Si tenemos que explicar alguna cosa de los copies también, se envía por email y listo. Se puede presentar muchas veces, según la magnitud del proyecto, el equipo presenta estas ideas y se debaten y discuten las propuestas con el cliente. Entonces entramos en la fase de feedback. La fase de feedback es este proceso de aportaciones y ajustes por parte del cliente en el que a menudo se debate, se lucha por ciertas cosas y sobre todo se claudica, ¿no? Es un poco como que echamos la rodilla al suelo. Y después del feedback, ¿qué vendría? La presentación, ¿no? Este momento de la verdad en el que juntamos ciertas piezas y se lo muestran al cliente. Y después de esto, ¿qué viene? El feedback. Y después la presentación, y después el feedback, y después la presentación, y después el feedback. Y esta es la locura en la que podemos entrar dentro de un proceso creativo en una agencia. Una vez se acaba este peloteo de feedback y presentación, cuando por fin llegamos a un acuerdo con el cliente, llegamos a lo que sería la ejecución. Es decir, el momento de llevar a cabo todas las piezas asociadas a la solución presentada creativa, ¿no? Aquí incluimos la producción audiovisual, incluimos toda la estrategia de social media y todas las piezas que tengamos que pintar o bajar para social media, la producción digital, la redacción de textos, la ejecución de una página web, todo lo que tenga que ver con esta ejecución. Y finalmente llega el momento culmen, el momento álgido, que es el lanzamiento, que es la idea que sale a la luz y es el momento en que inspiramos, expiramos y por fin respiramos, ¿no? Como hace aquí el bueno de Paul McCartney, que no sé si sabíais que a su edad tiene un canal de GIFI propio oficial, que la verdad es que me ha flipado y tiene contenido súper divertido, que no sé, me ha sorprendido encontrarme. Así es como trabajamos en agencia, pero al final aquí lo que habéis venido a escuchar es un poco cómo creamos en la agencia, ¿no? Queréis un poco saber cuál es el otro proceso. El proceso creativo, pues os lo quiero contar a través de una experiencia personal que hemos vivido aquí en Manifiesto. Y no es otra que la visita a la agencia de Alejandro Masferrer, que es este chico que veis a la derecha. Todo el crédito de los siguientes 10 minutos, seguramente 5 o 10 minutos de charla son para él, porque la verdad es que nos abrió mucho los ojos en la agencia. Como veis ahí es consultor creativo, es design thinker también, es una mente súper brillante. Es el creador de esta herramienta, que de hecho la tenemos aquí porque compramos unas cuantas en la agencia, ¿vale? Que son las cartas triggers, que si queréis encontrarlas y saber un poco más, la web, si no me equivoco, es trytriggers.com. Son unas herramientas de desbloqueo creativo en forma de cartas que molan un montón, en la que en ciertos momentos tú puedes sacar una carta y encontrarte pues, ciertas premisas que te ayuden a crear, ¿no? Por ejemplo, ¿y si te cuestionarás la realidad? Piensa en Matrix, dirá a las personas que todo es falso, una ilusión, que solo estamos soñando. ¿No? Pues imagínate que estás escribiendo un guión o pensando una idea y, pues oye, igual te abre la mente pensar en qué pasaría si esa idea pasara en Matrix, ¿no? Pues esta herramienta la creó Alejandro y la verdad es que es súper, súper potente. Pero como os decía, y este no es el caso que veníamos a hablar, Alejandro vino a Manifiesto. Aquí tenéis la foto que lo demuestra. He tapado las caras porque, bueno, al final somos creativos y a veces nos avergonzamos de nosotros mismos. Alejandro es el único que veis ahí con gorra y que no tiene la cara tapada, pero este es Alejandro Masferrer. Y como os decía, vino a hablar un poco sobre lo que es la colaboración creativa y a conocer nuestro proceso creativo dentro de los equipos de la agencia e intentar darnos herramientas para mejorarlos. Y lo que sucedió, como se suele decir, lo que sucedió les sorprenderá. Es obvio que nosotros como agencia teníamos un proceso creativo, ¿no? Teníamos un proceso creativo que realmente pensábamos que era un proceso creativo que habíamos hecho de forma automática, como algo adquirido, como algo que casi ni se habla, ¿no? Al final tú vas incorporando perfiles y, bueno, sí, trabajamos así, presentamos así, las revisiones internas las hacemos así y casi por repetición llegas a eso, ¿no? Es algo casi heredado. Vendría a ser una cosa así, ¿vale? Que es un proceso como súper normal que he visto en varias agencias en las que he estado y que no deja de ser, pues, tenemos una reunión de brief en la que nos pasan, como os decía antes, nos pasan la información de lo que tenemos que hacer, por decirlo de alguna manera súper súper directa,
tenemos una fase de comprensión, que a veces es más corta, a veces es más larga, pero en la que cogemos este brief, te lo lees, lo entiendes, miras la información complementaria, ¿no? Y empiezas ya a sumergirte en este brief y en la búsqueda de soluciones para este brief. Luego entraría una pequeña fase de inspiración en la que empiezas a decir, vale, pues a ver qué han hecho, a ver qué cosas tengo en mente que pueden encajar para este tipo de marca. Empiezas a inspirar un poquito, a buscar un poco cierta inspiración, sobre todo en online, ¿no? Lo siguiente es entraría en esta fase de thinking, en esta fase de ideación, para ir a una presentación interna en la que recibes un feedback de tu dirección creativa, volver en el caso necesario a una fase de thinking para perfeccionar esa idea o esas ideas que has tenido, presentar internamente de nuevo seleccionar las ideas más interesantes y finalmente ejecutar para presentar, ¿no? Es un proceso muy normal, pero que tiene, como os decía, todo el sentido del mundo. En cambio, cuando viene un experto como Alejandro, lo que ve en un proceso es esto, ¿no? Hacia al final magia, ¿vale? Y él nos habló de que en la colaboración creativa y en la generación de ideas había estas 5 fases y además cada fase tenía un pictograma y esto al final hace que todo sea mucho más comprensible. Son 5 fases que no están en ningún orden concreto porque al final se pueden ir intercalando dentro de tu proceso creativo de la forma que necesites según la necesidad que tengas, ¿vale? Os voy a contar un poco porque la verdad es que es muy interesante y como os decía, al final también os explicaré dónde sale y el libro que escribió Alejandro sobre esto para darle todo el crédito a él. Empezaríamos tendríamos unas fases que son las fases de reunión. La fase de reunión que él marca como redonda sería como esta fase del brief, ¿no? En la que vamos a definir este problema, empezaremos a debatir sobre ciertos temas y podemos hablar y escuchar. Una reunión podría ser pues, esta reunión de brief, pero también puede ser una reunión para compartir ideas, ¿no? Al final, las reuniones no son estancas y no tienen solamente una finalidad, ¿no? En un momento de reunión, pues sabemos que hay un momento de reunión y que estamos en ese momento dentro del proceso. El momento base son también ciertos meetings o ciertos momentos en los que se definen los elementos básicos en los que estaremos todos de acuerdo y en los que creamos un marco sobre el que trabajar, ¿vale? Es un momento en el que todos vamos a pactar pues que quizá esta idea nos gusta a todos o que quizá este camino es interesante o entre todos definimos que la solución perfecta es un vídeo en vez de una canción, lo que sea, ¿no? Es un momento en el que todos nos ponemos de acuerdo para seguir trabajando en nuestra idea creativa. Esta fase, obviamente, tiene una estrella y si tiene una estrella tiene que ser la mejor. Son las fases de activación y son los momentos en los que hacer un boost de inspiración, ¿no? Es hacer como un desbloqueo, activar energía. Las famosas cartas de triggers son herramientas de activación y son como las estrellas de Super Mario de Mario Kart, ¿no? O sea, hay un momento en el que tú quizás estás en un bloqueo creativo, pues es necesario hacer una fase de activación. Y una fase de activación puede ser a lo mejor un ejercicio de relajación o una fase de activación a lo mejor es hacer una lluvia de ideas con gente que no pertenece al equipo, ¿no? Esa es una fase de activación que nos puede ayudar a hacer este boost creativo en nuestro proceso. También la siguiente fase sería la fase de exploración. La fase de exploración es la fase que casi sería como la de thinking. Esta fase de exploración es la fase en la que, como veis ahí, es un triángulo abierto, nos decía que es un momento de abrir, y es un momento en el que lo que hacemos es generar ideas. Es un momento en el que nos ponemos a investigar todas las posibilidades. Es el momento en el que decimos todo lo que se nos ocurre. Es el momento en el que reímos y lloramos, ¿no? Este momento de thinking, como os decía, es exploratorio 100%. Es un momento en el que no se acepta un no, ¿vale? Alejandro nos insistía mucho en eso, en que cuando estuviéramos en una fase de exploración, ¿no? Si definíamos que una reunión o que un momento creativo dentro de la agencia era de exploración, que no se permitiera el no, que todas las ideas fueran bienvenidas. Eso es súper importante. Cuando tú estás explorando, si empiezas a bloquear ciertas ideas, a decir que no a ciertas cosas, es probable que estés dejando escapar cosas interesantes. Precisamente porque en el proceso creativo es interesante no solamente saber a dónde quieres llegar y saber lo que te gusta, sino muchas veces también saber lo que no te gusta, ¿no? Entonces, la fase exploratoria hay que mantenerla súper abierta y hay que ser muy consciente de ella para no empezar con el bloqueo, ¿no? Hay gente, yo en algunos momentos, por ejemplo, lo soy, ¿no? Soy como de, no, esto ¿tú crees? Esto no sé si me gusta. Pues en la fase de exploración lo importante y lo interesante es mantener la mente abierta, decir que sí a todo, tomar nota y entonces saltaríamos a la siguiente fase, que es la fase de filtrado, que como veis es el triángulo cerrado, que es la fase en la que seleccionamos las ideas con más potencial,
es la fase en la que podemos decir que no, en la que podemos decir de todo esto que tenemos, de toda esta montaña de ideas que hemos generado, qué nos sirve, qué no. Razonemos las cosas también, ¿no? Oye, pues esto es interesante borrarlo por esto, de esto nos quedaremos con esto. Pero es un momento ya de ir cerrando, ¿no? Vemos este triángulo que al final es un poco como un embudo que va filtrando y vamos a quedarnos con la puntita, con solamente lo mejor. Aquí lo que hacemos también en la fase de filtrado es entrar en una fase colaborativa también, ¿no? Al final, cuando compartes estas ideas con otros compañeros o quizá con dirección o quizá las compartes también con cuentas o con el planner, ahí empiezas también a recibir ciertos comentarios que te ayudan a afinarla y también es un momento, en el momento de filtrado, es un momento en el que lo que puedes filtrar son lágrimas de creativo porque es un momento en el que puedes quedarte sin ideas, ¿no? Nosotros internamente muchas veces nos encontramos en ese momento de filtrado que recibimos un no por respuesta y tenemos que volver a empezar ese proceso, si no desde el principio del todo, sí que desde un punto intermedio, como en las partidas de videojuegos, ¿no? Que es como que empiezas desde la segunda fase y no desde la primera, pero tienes que volver a empezar. Al final, esta sería un poco el proceso creativo en una agencia como la nuestra. Como veis ahí, tendríamos una primera fase de reunión en la que tendríamos este brief. Luego tendríamos una segunda fase de bases en las que más o menos la parte creativa y también con el planner sentamos las bases de hacia dónde va a ir este trabajo creativo y hacia dónde pueden ir encaradas las soluciones que tenemos que plantear. Ahí abrimos una fase de exploración en la que nos ponemos a tope, como veis ahí, abiertos del todo, a buscar, a pensar, a idear, a explorar caminos para esa solución. Muchas veces, después, dentro de esta fase, al final de esta fase, antes de empezar a filtrar, es donde hacemos un pequeño boost, una pequeña activación, ¿no? Pues a lo mejor tenemos ese momento de lluvia de ideas o a lo mejor tenemos un momento de ir a buscar inspiración a otro sitio para intentar ver cosas nuevas que no teníamos en mente. Volvemos a una fase de exploración porque ahora que tenemos otra vez la mente fresca y tenemos otra vez energía a muerte en la fase de activación, volvemos a abrir este proceso de exploración y después de ese proceso y empezamos a filtrar para llegar a lo que sería la idea que queremos trabajar para el cliente. Como os decía, si os interesa este tema de los patrones de co-creación, Alejandro tiene un libro que se llama Creative Process Design and Methodology for Team Ideation and Co-Creation. Es de donde salen estos magníficos pictogramas, esta teoría, y la verdad es que es súper interesante y súper recomendable para que le echéis un ojo y para que veáis un poco los procesos creativos, porque él los contempla para todo tipo de proyectos y de tipo de empresa y de tipo de estudio creativo. Y después de hablar del proceso creativo de la agencia, llega pues el momento de hablar de la parte más personal, ¿no? Del momento creativo que vivimos los creativos en una agencia, ¿no? El proceso de los creativos, yo, por experiencia personal y por lo que cositas que me he ido guardando en los últimos tiempos, pues tiene un camino que es inescrutable y que al final yo creo que esto va de lo que va de trabajar mucho y de pensar mucho y de hacer mucho para llegar a las ideas buenas, ¿no? Dos personas súper distintas que provienen de territorios súper distintos y de trabajos súper distintos, al final hablan un poco de lo mismo. Hay un científico aquí a la izquierda que veis que es Linus Pauling, que es un químico y pacifista porque cuando vio lo que hacían las bombas como la de Hiroshima, decidió que la química y la física no podía servir para eso. Este hombre, que tiene un montón de patentes, dice que la mejor manera de tener buenas ideas es tener muchas ideas y tirar las malas a la basura, ¿no? Es como que no podemos estar buscando ese eureka, es estar ahí ese momento de decir, oh, voy a estar aquí mirando al cielo y algo me vendrá. Y también tenemos a la derecha a Julian Shapiro, que es un redactor experto en growth marketing, que él habla de la teoría del grifo y básicamente, por tener una teoría muy similar a la de Linus Pauling, nos habla de que él se imagina la creatividad, que además esto le viene de ver a Ed Sheeran y escuchar a Ed Sheeran, la creatividad como un grifo que tú abres y lo que empiezas a vaciar un montón de agua sucia y tienes que vaciar muchísima agua sucia para llegar al agua buena que está al fondo del todo de esa tubería y que serían las buenas ideas. Yo, como os decía antes, que me flipa la música electrónica y soy un fan de los vinilos de música electrónica,
pues también lo comparo un poco a este proceso, al proceso de encontrar una perla en una tienda de discos, encontrar ese disco brutal, ese disco que es la buena idea en una tienda de discos. Empiezas buscando, sigues buscando como un auténtico loco y cuando pasas mucho rato buscando, es cuando llegas a este momento eureka, a este momento de por fin he encontrado lo que buscaba, por fin he encontrado esa idea. Así que el proceso de los creativos podemos decir que se traduce simplemente en dos cosas que realmente, para hablar de verdad, son solamente una cosa. El proceso creativo es trabajo más tiempo, ¿no? Como veis en este GIF, es trabajo más tiempo, pero si somos sinceros, es puro tiempo. O sea, el trabajo creativo depende casi exclusivamente del tiempo, ¿vale? Del tiempo, del maldito tiempo. Al final, la cantidad de tiempo de que dispongas va a marcar mucho la creatividad a la que puedas llegar, ¿no? Es como que necesitas para cierto nivel creativo, es obvio que necesitas unas ciertas habilidades, un cierto conocimiento y que no llegarás a hacer cosas. O sea, el hecho de tener a una persona 2 años pensando en algo no va a hacer que saque la mejor idea del mundo si no tiene ciertas habilidades creativas y no las ha trabajado, pero dentro de nuestro entorno el tiempo es clave para tener buenas ideas. ¿Y por qué digo que el tiempo es clave? Pues porque necesitamos tiempo, por ejemplo, para conectar, ¿no? Necesitamos tiempo para conectar con el brief. Necesitamos tiempo para conectar con el problema, con el contexto, con el mercado. Necesitamos tiempo también para conectar con el consumidor, con las posibles vías de solución que se nos puedan ocurrir. También tenemos que conectar con esas referencias, con esa inspiración que nos puede ayudar a encontrar esa solución, ¿no? Por tanto, hay un momento que sería esa inmersión que comentábamos antes, que es este tiempo para conectar, ¿no? Es este momento en el que digo, vale, voy a conectar con este trabajo que tengo que hacer y que tengo por delante. A la vez, también necesito cierto tiempo para desconectar. Necesitas desconectar, por ejemplo, de tus ideas preconcebidas, ¿no? Muchas veces te llega un brief, te llega un encargo para cierto cliente y a lo mejor tú tienes una idea de su target, de su contexto, de lo que ha hecho en los últimos años. Y eso necesitas desconectar de ello, quitártelo de encima para empezar a pensar fresco en esa idea que necesitas, ¿no? Imaginad que de golpe llega un banco que a lo mejor, pues yo qué sé, habéis tenido una mala experiencia, ¿no? Pues puede pasar. Yo cojo y dejo mi banco porque me han cobrado unas comisiones de más y los odio y no los soporto y además me trataron mal y te llega un brief de ese banco. Pues quizá tienes que desconectar de esas ideas preconcebidas para poder encarar bien y positivamente ese brief. También hay que tener tiempo para desconectar de tu móvil y de tus redes sociales. Es súper importante en el momento de pensar estar fresco, estar libre, dejarse de ciertas desconexiones que realmente son molestias, ¿no? Ahora os explicaré también que desconectar es bueno, pero el móvil y las redes sociales mientras estás pensando suelen ser una distracción que no es positiva, que lo que hace es robarnos energías y robarnos también la atención a lo que tenemos que hacer. Tiempo para desconectar del email. Es súper importante en nuestro trabajo encontrar momentos para decir que no estamos, ¿no? Muchas veces también en agencias es importante marcarte reuniones ficticias en las que simplemente estás tú con tu dupla pensando y necesitas que nadie te venga a molestar, que nadie, necesitas no ver ningún email, necesitas no responder a nada para poder sumergirte, como os decía, en ese proceso creativo. También a veces tienes que desconectar de tu dupla. Hay veces que también cuando llevas muchas horas pensando en algo, necesitas un momento de decir, vale, tú por tu lado, yo por el mío, y necesitamos unos segundos, un poco de, unos minutos realmente, de, oye, chicos, vamos a desconectar tranquilos, vamos a estar cada uno por su lado, busca reces, escucha música, tómate un café, haz lo que necesites, pero desconectemos un poquito porque estamos viciando un poco el ambiente. También hay que desconectar muchas veces de uno mismo, ¿no? Muchas veces también, igual que hablaba de desconectar de esas ideas preconcebidas, también desconectar de uno mismo, de tus emociones, ¿no? De que igual en ese momento estás muy emocionado con una idea y es bueno desconectar de ella para desconectar de ti mismo para decir, vale, igual esta idea no es tan potente o igual necesito aparcarla un poco y seguir pensando en otras cosas. Y hablaba de referencias y también anteriormente en la fase de conexión también hay que desconectar de las referencias, ¿no? Porque a veces hay cosas que involuntariamente quieres copiar o te influencian demasiado o quizá no son adecuadas y te estás fijando demasiado en ellas porque crees que son la solución o que te están abriendo un camino para solucionar el problema que tienes delante, y igual no es así. Entonces es bueno desconectar de ese momento, de esas referencias que igual te están
comiendo el terreno y que están haciendo que el proceso creativo no sea limpio y no sea 100% tuyo. Y hablando de desconexión, un inciso súper personal con Larry David, lo tapo porque creo que es suficiente con unos segundos de ver a alguien haciendo que va al baño a hacer pis. Algo personal. A mí, por ejemplo, me pasa, y tiene que ver mucho con la desconexión, me pasa mucho que cuando voy al lavabo en la agencia a hacer un pis, además es eso, de hacer un pis muy rápido, se me ocurren ideas. Se me ocurren ideas que igual llevaba 2 horas en una sala pensando con mi dupla y como, ¿y esto cómo lo podemos hacer? ¿Y esto cómo se...? No hay manera, ¿y cómo lo podríamos decir? ¿Y no crees que quizá...? Y de golpe salgo del baño diciendo, lo tengo. Hay un momento como un ajá, ¿no? Como un eureka, un aha moment que dicen. Pues esto tiene una explicación, me la ha dado Bea Barco, que es una bióloga y divulgadora científica con la que he aprendido un montón de neurobiología aplicada a la comunicación, porque ella da clase en el ISABA y he tenido el placer de acompañarla en algunas clases como en la parte de consultoría creativa. Y Bea me decía que a nivel cerebral, cuando estamos relajados, nuestro cerebro, nuestra mente, inconsciente, ¿no? Este cerebro inconsciente va trabajando por su cuenta, ¿no? Tú tienes un montón de información y parece que desconectas y dices, voy a parar de trabajar. Y nuestro cerebro sigue pensando. Y lo que hace es que en esos momentos de desconexión está resolviendo cosas de forma creativa. Y así es donde nacen lo que ella decía que son aha moments, insights o las epifanías, ¿no? Que es algo como que suena súper místico, súper religioso. Y es como que de repente no sabes ni por qué ni cómo aparece una idea que te soluciona el problema que tenías delante. Entonces, Bea me decía que es muy probable que esto ocurra, es más probable que esto ocurra cuando estás distraído haciendo algo distinto al focus en la resolución de la idea que cuando estás súper concentrado y muy estresado intentando resolver ese problema, ¿no? Es como que tu cerebro inconscientemente dice, oye, deja de pensar en esto un segundín, vete a dar una vuelta, vete a desconectar y no te preocupes que yo voy a seguir pensando aunque tú no te des cuenta, ¿no? Pues a mí en este caso me pasa en el baño, estoy seguro de que además de uno de vosotros os pasa justo antes de ir a la cama, en la ducha, escuchando música en el bus, ¿no? Es este momento que nos definía Bea de este cerebro inconsciente que no para de trabajar. Pues esto no deja de ser desconexión del proceso creativo, que es cuando empezamos también a veces a encontrar soluciones para nuestro problema. Más tiempo que necesitamos. Pues también necesitamos tiempo para equivocarnos, porque al final no somos máquinas, no acertamos siempre, de hecho no acertamos casi nunca. Y el tener tiempo, tener suficiente tiempo para hacer nuestro proceso creativo, nos tiene que dejar tiempo para equivocarnos, ¿no? Pues equivocarte del concepto, equivocarte de camino creativo. Muchas veces nos puede dar tiempo también para equivocarnos del momento en el que trabajamos en ello, ¿no? A lo mejor pues, tienes una mala mañana y quizá es bueno poder aplazar ese momento de thinking a la tarde, porque, oye, esta mañana te has despertado con el pie izquierdo y no lo vas a sacar, no vas a estar a gusto, no vas a estar positivo, no vas a conectar con tu dupla. Pues igual, si tienes tiempo para pasar ese momento de thinking a la tarde, es perfecto. También no es momento igual para presentar internamente algo, ¿no? Y ves que tus jefes están un poco raros hoy, tienen un mal día. Si tienes la oportunidad de esperarte para presentar, tienes este tiempo de esperarte, vas a poder también ganar esta parte del proceso, ¿no? Porque no te equivocas a la hora de presentar. También te puedes equivocar de palabras para expresarlo, te puedes haber equivocado en las referencias que has escogido para trabajar, entonces es importante tener este tiempo para poder equivocarnos también. Esta es la mejor parte, obviamente. En el proceso creativo necesitas tiempo para fliparte. No sé si en todo el mundo conocéis la palabra fliparte, pero tiempo para disfrutar, vaya, tiempo para volverte loco con la idea, ¿no? Es como volverte loco con esa idea, con un montón, volverte loco con una frase, con una imagen, con un vídeo, volverte loco obviamente con una referencia que te flipa y que dices, vale, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que tenía en mente y esto es lo que vamos a inventarnos para este proyecto. Tiempo para fliparte experimentando y buscando soluciones nuevas, tiempo para fliparte expandiendo la idea, ¿no? A lo mejor tú tienes un encargo que es muy pequeño, es algo muy concreto y decides expandirlo e intentar vender un proyecto todavía más grande. Tiempo para fliparte también fantaseando, ¿no? Yo creo que un poco los creativos tenemos este momento de decir, buah, si sale esto, y será así, y será así, y a la gente le gustará así, o le gustará así. Un segundo, perdón. Más tiempo. Tiempo también para no tener más tiempo, ¿no? Al final, en el proceso creativo necesitamos también tener un stop, ¿no? No tener más tiempo para pensar, ¿no? Es importante también que haya un final de nuestro proceso.
es importante también que no haya más tiempo para trabajar más piezas. Es importante que se nos acabe el tiempo, ¿no? Que tengamos un principio y un final y que esto se acabe, porque si no el proceso creativo se puede convertir en algo eterno que nunca acaba y nos podemos volver muy, 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 muy locos. Y necesitamos también, ¿no? Tener un fin, un objetivo marcado a nivel temporal en el que dejamos de pensar, en el que dejamos de ejecutar, en el que dejamos de darle vueltas a la presentación, en el que dejamos de darle vueltas a todo esto y en el que cerramos el proceso creativo para hacer una entrega final acorde y poder dedicarnos por fin a otra cosa. Como os decía, todo es una cuestión de tiempo. Y aquí IDEO.U, que es la universidad online de IDEO, que es una consultoría de diseño e innovación súper potente. Son tan potentes que son los creadores, por ejemplo, del primer ratón de Apple. ¿Se imaginan los años que llevan haciendo design thinking? Lo demuestran. Ellos hablan de que en la hora de generar ideas tienen esta especie de diagrama en el que dicen que las ideas empiezan a la izquierda, tenéis las cosas sorprendentes y las cosas esperadas serían el eje de la izquierda y el tiempo, ¿no? Cuanto más tiempo pasa, cuanto más tiempo tenemos para pensar, empezamos con unas ideas normales y ya esperadas, ¿no? Las que todo el mundo puede sacar en un momento, vamos ganando velocidad y las ideas se hacen más sorprendentes. Con más tiempo llegamos a este punto casi álgido, esta montaña en el que llegamos a ciertos destellos creativos que son muy buenas ideas, pero aquí no hay que pararse, ¿vale? Hay un bache, y eso también lo conocemos mucho los creativos, llega un momento en el que estás pensando y pensando y pensando y tienes cositas que están guays, pero dices, no acaba de ser, creo, lo que yo creo, lo que yo quiero. Y en ese momento llega un bajón, ¿no? Llega este bache que veis ahí, llega este momento valle en el que te vienes abajo, en el que dices, es que ya no puedo más, es que ya no va a salir nada, es que ya he tenido todas las ideas habidas y por haber para este proyecto, es que no se puede. Cuando llegas ahí, en IDEO lo que dicen es que es el momento de hacer un push. Es el momento de lo que sería esa fase de activación que nos decía Alejandro Masferrer. Es el momento de inspirarse, de provocarse, de decir, venga, me vengo arriba y ahí, después de este momento de muerte, después de este momento en el que parecía que no ibas a sacar nunca nada más, es donde llega lo brillante, es donde de verdad pueden llegar las ideas sorprendentes, creativamente interesantes, innovadoras, la excelencia creativa, ¿no? Entonces, es tiempo, dedicación, muchas horas, mucho tiempo, mucho pensar y disfrutar de ello. Todo es una cuestión de tiempo, pero, como dice Colombo, hay una cosita más, solamente una cosita más, que os quiero contar también de este mundo de la creatividad. Que el día a día de un creativo, además de trabajo, de oficio, de horas para pensar y de proyectos, también está lleno de reacciones como estas que veis aquí. Esto es entrar en DeFi, poner reactions, poner que no, poner el eye roll, poner caras de asco, un montón de reacciones. Pues estas reacciones estamos súper acostumbrados a vivirlas en la agencia creativa. Las vemos enfrente cuando contamos una idea, las vemos en nuestros compañeros, en nuestros directores y directoras creativas. Las vemos cuando lanzamos una pieza y las vemos en nuestro sector hacia nuestras piezas. Vemos estas caras a veces y reacciones igual un poco más comedidas en el cliente y muchas veces también vemos este tipo de reacciones en nosotros mismos, ¿no? Y esto pasa porque al final compartimos algo que sientes como muy tuyo. El trabajo creativo, por mucho que sea un trabajo creativo para marcas, ¿no? Que igual parece que el trabajo creativo o artístico personal es mucho más puro y parece algo, pues es muy, muy, muy personal. El trabajo creativo en agencia, por mucho que trabajes algo para una marca, también es muy personal, porque es algo que sientes como tuyo. Y en agencia, en departamentos creativos, convivimos y gestionamos lo mejor que podemos habitualmente el no, el fracaso, a menudo la destrucción total también, la crítica, ¿no? Que no es fácil lidiar con la crítica cada día. También estamos acostumbrados a vivir el let it go, ¿no? Tenía una idea maravillosa y tengo que dejarla fluir, ¿no? Ese momento de, bueno, es igual, la he perdido, no pasa nada, olvídate, sigamos a otra cosa, esto es un trabajo y hay que seguir adelante. Porque al final esto va de compartir ideas y cuando tú compartes ideas, estas ideas que sientes tan tuyas, lo que pasa es que a veces mueren, ¿no? Las ideas pueden morir. Cuando las compartes, las pasas y las presentas a alguien, pues mueren. Las ideas cambian o te las cambian, ¿no? Que es diferente. Se pueden convertir en lo que llamamos también un Frankenstein, ¿no? Las ideas muchas veces, pues, presentas 3 ideas a un cliente o internamente a tu dirección creativa y es como, de esta idea me gusta esto, de esta idea de aquí me gusta más esto, y yo creo que pueden convivir.
También pasa cuando compartes una idea que puedes perder el interés en esa idea, ¿no? De golpe la tienes dentro y te flipa, te encanta, es toda tuya, y cuando la enseñas, pues igual pierdes el interés, crees que no era tan buena, igual ves la reacción en la gente y dices, pues igual no molaba tanto, entonces pierdes un poquito de interés en ella y muchas veces cuando compartes una idea, pues acaba en un cajón, acaba en ese cajón de las millones de ideas que están muertas de risa, que debe ser el cajón más grande del mundo. Pero también pasan cosas buenas cuando compartes ideas, ¿no? Y yo quiero que nos quedemos también con este mensaje positivo. Cuando tú compartes una idea, las ideas también mejoran, evolucionan, se elevan, crecen, ¿no? Cuando internamente compartes una idea con tus compañeros, con tu dirección creativa, con cliente muchas veces, y se empiezan a aportar mejoras, soluciones, innovaciones, referencias que igual te dicen, oye, esto me recuerda a esto, pero podríamos hacerlo mejor. O, oye, tengo una solución tecnológica que he visto en un documental de no sé qué, que podría ir bien para esto que cuentas. O hay un montón de cosas que el hecho de colaborar creativamente, de hacer el proceso no solamente cerrado en una sala, un copy y un director de arte, hacerlo abierto a mucha más gente, hace que las ideas crezcan, hace que las ideas evolucionen, hace que las ideas sean algo más grande, ¿no? Y eso es interesante también, coger este mantra, interiorizarlo y empezar a pensar que las ideas no son de uno, son de todos en una agencia y muchas veces son muy de todos si dejamos que el resto de la agencia aporte y dé ciertas pinceladas que pueden ser interesantes. Y esto lo que me lleva a deciros, que es casi una lección, por decirlo de alguna manera, es que tenemos que saber diferenciar entre estar orgulloso de tus ideas, ¿no? De defenderlas, de amarlas, de cuidarlas, tener un cierto cariño, ¿no? Por tus ideas y por las cosas que piensas. Y como os decía, por mucho que sean ideas que piensas para un cliente, eh, tú tienes que estar orgulloso de tus ideas. Y eso es bonito y es parte de nuestro trabajo, de nuestro oficio, pero hay que diferenciarlo muy bien del ser orgulloso con tus ideas. Ser orgulloso es el no dejar que nadie colabore, no dejar que nadie las toque, vincularte excesivamente a ellas, defenderlas sin sentido, ¿no? Es como, esta es mi idea y tiene que salir así, si no sale así, no quiero que salga. Olvidémonos de eso, ¿no? Abramos la mente a la colaboración creativa, abramos la mente a estos procesos en los que todo el mundo puede aportar o deberíamos dejar que todo el mundo aporte y abramos la mente, ¿no? A que los procesos sean de todos un poco y que las ideas sean de todos un poco porque las ideas ganan. Es importante quedarnos con eso. Y ya que os hablo de orgullo y que estamos casi en la hora, quería enseñaros algunas cosas de las que estamos orgullosos en Manifiesto, que como os decía es la agencia en la que trabajo. Hay 3 o 4 vídeos. No sé si se verán. Voy a empezar a compartirlos. Compartiré el primero si os parece y entraré un momento al chat para ver qué estáis diciendo y si me decís que no se ve bien, os compartiré simplemente los enlaces en el chat y los podréis ver y os cuento alguna cosita sobre ellos. Voy con el primero. El primero es el último trabajo, casi último trabajo que he hecho en Manifiesto, que salió en noviembre, diciembre. Es para una plataforma de pagos online que existe en España que se llama Bizum, para que os hagáis una idea, es una especie de PayPal. Bizum es la solución, además, de pago entre amigos más extendida en España. Es una marca brutal. Y para su solución estilo PayPal, tenían un problema y es que querían que la gente supiera que existe ese servicio estilo PayPal dentro de Bizum y que tienen que activar una pequeña clave de una forma muy rápida para poder pagar online sus compras. Este proceso creativo realmente fue muy corto. ¿Y por qué fue muy corto? Pues un poquito lo que os iba contando hasta ahora. Como llevábamos 1 año y medio trabajando para la marca, sacando diferentes campañas, tanto de vídeo como campañas de display, como campañas de social, hemos conseguido un cierto conocimiento de la marca que nos ha hecho trabajar inconscientemente para la marca durante mucho tiempo, ¿no? Este, tener la marca en el cerebro constantemente. Cuando nos llegó este brief, la verdad es que lo analizamos y en muy poco tiempo pudimos sacar una idea creativamente interesante, relevante, divertida, y es esta que veréis aquí. Para los que no sabéis de España, es un cover de una canción súper conocida de unas artistas españolas que lo que hace es lanzar un mensaje de marca súper potente, súper repetitivo, machacón, para que se quede en la mente de la cabeza, en la mente del target. Lo dicho, dura más o menos 1 minuto, os lo pongo. Veo el chat y si me decís que no se ve bien, os dejaré los enlaces de las siguientes y sin problema. Vamos allá.
Allá voy. A ver, ¿se veía o no se veía? ¿No se escucha? Ok, pues sin problema. Vuelvo a la ventana y ahora os dejaré los enlaces por aquí. De hecho, mira, os lo voy dejando por aquí. Uno. Os dejaré también, si no me equivoco, este es el segundo. Perdonad por estos segundos de desconexión. Aquí va el tercero. Y solamente uno más. Y entonces os los cuento y quien quiera podrá ver. Vale, pues este proyecto es el que os decía, el proyecto de Bizum. Si no lo habéis escuchado, lo siento muchísimo porque creo que la parte más divertida de este proyecto es la parte musical, una parte súper divertida. También es algo que me flipa. Llevo ya en 3 años en Manifiesto, llevo 3 canciones para campañas y es algo que intentaré seguir haciendo, ¿no? Aplicar el copy, que al final pensamos en el copy como ese redactor de textos súper largos y de guiones. El copy también redacta canciones y la verdad es que es algo que me flipa, me divierte un montón y en este caso pues sale una canción súper divertida, como os decía, de una forma bastante rápida para lo que es el proceso creativo en una agencia y para una campaña tan potente como esta. Perdón. El segundo proyecto que os quería enseñar, en este caso, perfecto que no tenga audio porque no lo necesita, es una idea que sacamos con una dupla súper potente que teníamos aquí en Manifiesto. Es un proyecto que se llama Oratoria, que era básicamente una idea que lanzamos para, como regalo de Navidad a nuestros clientes, ¿no? Sabéis que cuando llegan estos momentos de fiestas, las agencias pues, hacen ciertos tipos de regalos a sus clientes más importantes. Y en vez de hacer un regalo físico, pensamos en un regalo que solucionara un problema real de nuestros clientes, ¿no? Realmente de los CEOs o directores de marketing de nuestros clientes. Y nos dimos cuenta de que cuando llegaba la Navidad era un momento en el que se hacían, porque obviamente ya no se hacen, esto es de 2019, ya no se hacen cenas de Navidad, porque lo que todos sabéis, en las cenas de Navidad siempre tocaba dar un speech, ¿no? Es como que el jefe da un speech. Y pensamos, oye, ¿y si ayudamos a los jefes a dar el speech de este año? Y lo que hicimos fue jugar con inteligencia artificial y machine learning para analizar los discursos de los mejores oradores que hemos pensado o que creíamos eran los mejores oradores de la historia, a través de ellos a aprender ciertas cosas, ciertos recursos de oratoria y crear una serie de discursos estandarizados que la gente podía personalizar para tener su discurso personalizado para la cena de Nochebuena o la cena de Navidad en su empresa. Y además hicimos que no solamente tuvieras tu versión para imprimir de este discurso, sino que también creamos un sistema que era en un formato GIF que te permitía, mediante una URL, tenerlo en formato teleprompter. Entonces tenías tu móvil aquí delante y podías ir leyendo, como en un telediario, como en un informativo, ir leyendo ese discurso. Os dejo este vídeo que lo veréis aquí. ¿No? Esta era un poco la experiencia que tenías en el site, que entrabas, podías escoger qué tipo de orador querías que escribiera tu discurso y entonces escogías el que fuera y te hacía, pues, te hacía algunas preguntas y introducías una serie de datos y acababas creando tu discurso personalizado. Otra idea súper interesante, en este caso la trabajó otro equipo de Manifiesto, pero me parece guay también que veáis que en publicidad, en la agencia creativa, no solamente hacemos publicidad al uso, no solamente hacemos campañas de vídeo, campañas digitales o hacemos social media, sino que también a veces vamos más allá y en este caso se planteó un proyecto que era una innovación de producto. Se creó para el producto Lays Gourmet un turrón de patatas fritas de la mano de Cristian Escribá, que es un súper famoso pastelero español, de hecho el mejor pastelero de España probablemente. Y fue una manera de llevar este producto, ¿no? Un producto que en teoría es un producto gourmet, que claro, sabemos que en las cenas de Navidad como que no tiene cabida, ¿no? Es como que unas patatas chips, unas patatas fritas de 2,5 € la bolsa, pues no se ponen en una cena de Navidad en la que, al menos aquí en España, hay productos súper caros, hay marisco, hay embutidos súper ricos. Entonces, la manera de hacerlo fue pensar pues, un formato nuevo para meter e introducir las patatas chips en la mesa de Navidad. Y fue este producto que bueno, tenéis el videocaso en uno de los enlaces que os he pasado, que era el turrón de Lays Gourmet. La verdad es que fue un exitazo y que este año han repetido con otro pastelero. Paso rápido. Y este último ejemplo, que también creo que es interesante,
porque al final es puro content, es un content súper creativo para Jagermeister, que es un cliente de Manifiesto. Y en este caso lo que hicimos, también quería enseñaros cómo hacer creative content con muy pocos recursos, con muy poco dinero. Es una campañita que se hizo solamente para Instagram, que se rodó en un formato muy low cost, que lo que hicimos fue hacer una virtud de ese problema, ¿no? Hicimos una producción muy low cost que convertimos a un estilo que ya es muy low cost, ¿no? Que es el estilo teletienda. Y lo que hicimos fue también crear un producto nuevo, en este caso la vajilla del ciervo, que como veis ahí era una vajilla de no sé cuántos platos de Jagermeister, que es la envidia de toda la gente joven, tener una vajilla así en casa, ¿no? Es como la vajilla de la abuela, pero de Jagermeister, convertida en algo súper moderno. Aquí tenéis el video caso, veréis que los resultados fueron súper buenos. Y nada, simplemente eso, ¿no? Al final estamos hablando de contenidos mucho y quiero que veáis también cómo hacer contenidos notorios, creativos, diferentes, también con muy poquitos recursos y pensando mucho en el target y en la solución del problema, que es que básicamente querían hacer una activación navideña, algo divertido, molón y muy joven para Navidad, ¿no? Y fue esta campañita. Y siguiendo con los GIFs, pues creo que mi trabajo ya está. Creo que con esto 1 hora y 8 minutos no está nada mal. De hecho, 1 hora y 3 porque he empezado a 5. Así que muchas gracias. Ahí tenéis mi LinkedIn por si queréis conectar conmigo. Y gracias obviamente a Shifta también. Dejo de compartir. Y si tenéis alguna duda, algún comentario, queréis preguntarme algo, aquí me tenéis. Y bebo agua, que lo necesito. Gracias a vosotros y a vosotras, porque no os he leído. Ahora he visto por aquí algo subiendo por el chat. He visto algo de un martini o un frappuccino en una terracita. No sé. ¿Cuál es el mayor reto con el que me he encontrado hasta ahora, Carla? Creo que el mayor reto a nivel profesional, creo que fue mi llegada a Macan. Llegué en un momento, llegué con una función que era hacer de copy para la parte digital. Justo la persona a la que yo iba a apoyar a nivel creativo se fue a los 2 días de estar yo ahí. Y claro, me encontré un poco con una avalancha de trabajo que no me esperaba, para la que creía que no estaba preparado y para la que sí que lo estaba. Y fue un reto duro, pero fueron 2 años muy guays. Fueron 2 años en Aldi en los que aprendí un montón, que me hicieron un poco, bueno, en Aldi, en Macán, Barcelona, para Aldi, en los que aprendí un montonazo, que me hicieron un poco el creativo que soy ahora también y me abrieron un montón de la mente, pero fue un reto porque fue duro y muy complejo. Marina, trabajas en agencia, me imagino. Beatriz, sí. Lo tenía muy claro. Cuando acabé la carrera hice publicidad y relaciones públicas. Y cuando acabé la carrera me vine a Barcelona a trabajar en una agencia de prácticas. Estuve 1 año. De ahí salté a otra agencia local muy pequeñita y estuve unos años. Y de ahí ya Macán, ya Manifiesto. Y sí, ese ha sido mi recorrido. Y la verdad es que casi nunca me he planteado salir de este entorno. Creo que tengo recorrido todavía aquí. Pues como os decía al principio, soy supervisor creativo. Obviamente para mí el siguiente paso sería ser director creativo en alguna agencia. Si puede ser en Manifiesto, pues mejor que mejor, porque llevo 4 años aquí. La verdad es que estoy súper cómodo y creo que es un sitio en el que crecer. Y también es una agencia independiente, que es algo que he descubierto que me gusta, ¿no? Creo que la agencia independiente tiene ciertas posibilidades que las agencias grandes no tienen, ¿no? Que al final tienen esos centros de decisión fuera de aquí y que a veces no dominas, y la agencia independiente al final es como aunque seamos grandes, porque Manifiesto es una agencia que igual ya tiene 120 personas, es una agencia familiar, ¿no? Es una familia de 120 personas muy grande, pero que conoces al CEO, conoces al director general, conoces al director creativo más top, conoces a dirección creativa ejecutiva, conoces a todo el mundo. Y eso no sueles tenerlo en una agencia más grande.
Y Alberto, proyectos, presupuestos, la suerte que tenemos los creativos es que ahí casi ni nos metemos. Eh, el presupuesto suele venir dado por cliente. Em, el presupuesto, además, nosotros lo recibimos ya cerrado, ¿no? Se suele, en el brief, de hecho, eso sí que es interesante decirlo, en el brief se suele indicar el presupuesto, así sabes que si tienes un proyecto, por ejemplo, de producción audiovisual, teniendo en cuenta el presupuesto, ya sabes más o menos a qué output puedes llegar, ¿no? Puedes entender más o menos, pues, oye, si tengo 60.000 euros, sé que puedo llegar a una cierta calidad y que tengo que tirar de ciertos recursos. Si tengo 200.000, pues podré llegar a esto. Y si tengo 6.000, pues creo que podré llegar a esto. Y al final lo interesante en los presupuestos es intentar sacarle el máximo partido a ese dinero para hacerlo lo más guay, porque al final las piezas, por mucho que sean para un cliente, esas piezas son tuyas, llevan tu nombre, llevan tu firma y no quieres que nada quede mal. El proceso de realizar contenido en redes sociales. Creo que esto ahora voy contigo, Isabel, también. Eh, Creo que tenemos que hacer un cambio de frame tanto internamente en la agencia como por parte de los clientes. Parece que la producción para digital o para social media tenga que ser muy barata, muy rápida y casi que no tenga valor, ¿no? Pero luego los feeds que funcionan y las redes que funcionan son las que están guays, son las que tienen un presupuesto dedicado, las que tienen un tiempo de trabajo detrás, ¿no? Hay muchas marcas que lo hacen muy bien. Aquí en España, por ejemplo, está Burger King o Kentucky Fried Chicken, que son marcas que hacen cosas súper creativas, súper originales, y eso no se hace con 2 días para pensar todo un content plan y con 100 euros para comprar fotos de stock. Eso se hace con tiempo, con dedicación, con recursos y con tiempo para pensar. Y para mí esto es súper importante. Y parece que muchas veces pensamos que el digital, ¿no? También muchas veces hacemos spots para digital y el presupuesto para una pieza que sería igual en tele es mucho más pequeño en digital. Y deberíamos empezar a pensar que eso no tiene por qué ser así. El digital, al final, ahora ya es todo y que la calidad tiene que ser la misma en digital que en tele y tenemos que empezar a pensar y a ser un poco conscientes de eso. Y a Isabel, el consejo a la gente que empieza en el campo creativo. Paciencia, trabajo, tiempo. Paciencia, trabajo, tiempo. Y leí también hace un tiempo a Tony Segarra, que ya sabéis, supongo que conocéis, es el mejor creativo español del siglo, director creativo de SCPF hasta hace un tiempo, seguramente la mente creativa, además de la copy más notoria de España en publicidad. Él decía que es importante tener un hobby y tener otra pasión, ¿no? Y como que seas muy hábil en algo más que en tu trabajo. Y creo que es importante eso. Creo que a veces en la agencia creativa intentamos ¿no? que nos venden la moto de que pienses solamente en creatividad, ¿no? Y que los creativos más guays son los que en el trabajo hablan de publicidad y sales de la agencia y tienes que seguir hablando de publicidad y cuando llegues a tu casa tienes que mirarte todas las revistas y todas las webs y todos los Instagrams de revistas de creatividad publicitaria que hay para estar al día. Y realmente lo que necesitas es tener otras pasiones y ser muy bueno en otras cosas. Eso es súper importante. Y por aquí veo también sobre dinámicas, Yuiso. Cartas type triggers, otras dinámicas aconsejas. En esta charla, me pongo de pie, perdón. De hecho, no os he hablado de técnicas creativas porque soy un poco descreído. Entonces, no quería hablaros de algo que no hago habitualmente. Utilizo las cartas desde que nos las trajeron, algunas veces como herramienta creativa, como herramienta también de diversión, de esos momentos de desconexión, de decir, bueno, estamos un poco atascados, igual las cartas no me lo solucionan, pero sí que me dan un momento de desconexión, de pensar en otra cosa, de divertirme y esto a veces me va bien. Pero hay mucha información sobre técnicas creativas. Si os digo la verdad, no soy experto porque nunca he sido muy de buscar técnicas creativas. En mi caso, pensar, apuntar, vincular, relacionar y acabar teniendo ideas y soluciones que muchas veces lo que hacen es mezclar, ¿no? Que también muchas veces se habla del proceso creativo como una combinación de cosas preexistentes para generar algo nuevo, pues realmente es un poco eso lo que hago. A veces son listados de conceptos o de ideas que se cruzan, que se intercalan para intentar convertirse en algo nuevo. Y la agencia elige los proyectos que se van a trabajar, los trabajan conforme van llegando los clientes. No, la agencia no suele elegir proyectos. La agencia te llega un proyecto, una petición,
sí que puede pasar que no lo cojas porque a lo mejor a nivel presupuestario no te interesa, porque a lo mejor no tienes el conocimiento, el know-how de ese sector concreto y no crees que puedas hacerlo bien. Puede pasar pocas veces que en ese momento tengas a toda la agencia bloqueada con otros trabajos y entonces no puedas asumir ese nuevo trabajo. Pero aquí normalmente se trabaja, pues se recibe un encargo y si se puede trabajar y tenemos tiempo y recursos humanos para hacerlo, pues se hace. Y luego también está la parte de pitches, que los pitches son los concursos creativos a los que nos presentamos también habitualmente, de marcas que en vez de venirte con un proyecto, lo que hacen es decir, bueno, pues tengo este proyecto aquí delante, agencias presentados, presentadme una propuesta, la que más me gusta es la que escojo y esa es la que gana el proyecto. Eli me dice que es vecina de Tony Segarra, que envidia. Pedro Cid, aunque no leas los currículums, si fuese a valorar un junior, ¿qué valorarías? Pues, por un lado, creo que por un lado valoro mucho cosas que ya hayan hecho, tanto en una escuela, ¿no? En una escuela creativa, en un máster, como los de Shifta, por ejemplo, ¿no? Si tienes alguna pieza creativa que es interesante y que puedes mostrar, pues es guay que la enseñes. Trabajos reales si los tienes, ¿no? Más allá de los trabajos en la universidad, trabajos reales que puedas tener. También es interesante ver a la persona, o sea, ver un poco qué le gusta, ¿no? Ver un poco su personalidad a través de su trabajo, ¿no? Entender cuál es su estilo, cuál es su tono y, sobre todo, ver ímpetu, ver ganas. Creo que es más importante ver en un junior muchas ganas que ver super piezas, ¿no? A veces los juniors intentan venir con muchas cosas para decir, he hecho todo esto y a veces es más, vale, esto está muy guay, pero cuéntame cómo eres porque esto va de ganas. ¿Y cuánto tiempo lleva realizando alguna de las campañas que mostré y cuánta gente estuvo implicada en el proceso? Pues mira, por ejemplo, la campaña de Bizum, que es la primera que os he enseñado, que era ese vídeo que habéis escuchado sin audio, esa campaña más o menos se trabajó, lanzamiento de brief quizás fue en octubre, aprobación de idea a finales de octubre, rodaje a principios de noviembre, si no recuerdo mal, y entrega on air mediados de noviembre, si no recuerdo mal, también el 20 de noviembre aproximadamente o así. Y gente implicada de la agencia, unas 4 personas de equipo creativo, 5 personas de equipo creativo, 6, perdón, 3 de cuentas, estrategia de social media, también estrategia de medios, pues igual había unas 12 personas. Y herramienta habitual o recomendación en la etapa de presentación con el cliente. Realmente, mi consejo, yo desde que estoy en Manifiesto trabajamos mucho con las herramientas de Google Docs, perdón. Yo recomiendo, que es una recomendación muy personal, yo trabajo todas las presentaciones siempre primero en un doc, en lo que sería un Word. Empiezo a escribírmelo todo ahí, todo mi esqueleto, y cuando tengo todo más o menos montado, entonces lo salto probablemente o a PowerPoint o a Keynote. Normalmente son estas dos las herramientas que trabajo para la presentación porque te permiten incluir, como habéis visto aquí, pues, GIFs, vídeos, audios, imagen a full screen y suelen funcionar bien y no dan problemas. Y veo por aquí en Ask a Question también hay 2. Vale, ya están respondidas también. Vale, pues si no hay más preguntas, saludos a Colombia, a México, a todo el mundo que haya por aquí. Mil gracias por estar aquí. Habéis sido un montón. Siento haberme excedido un poco del tiempo, pero bueno, habéis sido vosotros porque han sido las preguntas realmente. Y nada, para cualquier cosa, pues ya me habéis visto. Estoy en LinkedIn. Seguro que me encontraréis por otros lados haciendo esa búsqueda en Google como he hecho yo mismo. Y nos vemos por ahí. Si no tengo una agencia, sino que estoy empezando, ¿cómo recomendarías empezar? ¿En qué sentido, Alejandro? Alejandro, no sé si me oyes. Y si no, pues iremos cerrando. Pues lo dicho, muchísimas gracias. Chao.